Hola, sean todos y todas bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualizando el Medio, programa oficial de Radio F5. Nos estás escuchando a través de Radio Frecuencia Renca, hoy y todos los lunes a las 21 horas, en su dial 107.5, pero también a través de su página web www.frecuenciafm.cl. Recuerden que también nos pueden escuchar de forma diferida en Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube. Y en todas estas plataformas nos pueden encontrar como Radio F5. Mi nombre es Gabriela Piña y como siempre me acompaña el panel de especialistas de este programa para tocar los temas contingentes de la semana. Ariel Flores, ¿cómo estás? Y cuéntanos de qué vamos a hablar en este programa. Muy emocionado, muchas gracias Gaby, hola Tami, también a toda nuestra audiencia que nos está escuchando en este programa de Actualización del Medio. El día de hoy vamos a hablar de forma completa respecto a la segunda vuelta de gobernadores. Este enfrentamiento principalmente concentrado en Santiago, producto que es uno de los más emocionantes, uno de los más peleados y también, sorprendentemente, es la segunda persona más votada de Chile, producto que la región metropolitana es la región más grande. Entonces, como se escoge una persona por región, sería el presidente y la gobernación de Santiago. Así que es la segunda persona con más votos en el país, lo que hace que un poco sea la discusión mucho más entretenida. Pero el día de hoy vamos a conversar de ese tema en particular. Muchas gracias Ariel por comentarnos, así es, ese va a ser nuestro foco en este programa y también nos acompaña Tamara Molina. Tami, ¿cómo estás? Hola Gaby, bien, gracias. Aquí preparada para conversar sobre estas elecciones muy esperadas, primera vez que se elige este cargo, así que lista para que emplacemos el debate y también le contemos a nuestra audiencia cómo fue todo el proceso de votación. Así es, muchas gracias Tami. Y bueno, ya comenzamos con este programa del día de hoy de Actualizando el Medio de Radio F5. Y bueno, como bien mencionó Ariel, el domingo 13 de junio se llevó a cabo esta segunda vuelta de gobernadores regionales, perdón, un cargo inédito. En este caso es la primera vez que votábamos por este nuevo cargo que se ha establecido. Un cargo regional que le va a dar mucho más poder justamente a las regiones y va un poco hacia el camino de fomentar esta descentralización que se aprecia muy claramente en Chile. Y bueno, de las 13 regiones, bueno, de las 16 regiones del país, en 13 se llevó a cabo esta segunda vuelta de gobernadores. Pero antes de comenzar como con ya los datos duros, creo que ya se ha vuelto como una especie de tradición en el programa que empecemos un poco con nuestra propia experiencia en esta votación que se puede relacionar también con todo lo que fue la participación, que como se vio en varios medios, fue bastante baja en comparación a las elecciones pasadas, como que hemos ido un poco bajando cada vez más. Así que también empiezo contigo, ¿cómo fue tu experiencia votando y cómo viste tu local de votación o tu comuna en esta fecha? Bueno, como bien saben, yo voto en Quilicura y todo muy vacío totalmente, muy expedito. Fui a eso de las 2 de la tarde, 2:30, y le pregunté precisamente a los vocales de mesa cómo veían el panorama, y en ese instante llevaban entre 20 y 25 personas recién habían ido a votar. Entonces igual eso me comprobó que muy bajo, muy poco interés también, considerando que bueno, ya venimos con una déficit de participación política, pero también siento que ha sido como una rumba de elecciones últimamente para la población, desde el plebiscito, de esta mega elección pasada, que tuvo que elegirse alcalde, gobernador, que no pasaron inmediatamente todos al tiro a ser electos en el cargo, constituyentes, concejales. Entonces ha sido una carga, y considerando que ya la población está con este tema de desinterés en la participación política, esta votación claramente lo agudizó. Ahora ya se nos viene en julio las primarias presidenciales, ahí tendríamos que evaluar cómo se ve también esta participación, pero desde mi experiencia, claramente ha sido un día en donde la participación, por lo menos donde yo vi, no fue mucha. Tenemos que ver también los resultados del CERVEL, que ya se va a saber cuánta gente votó, pero también pudimos ver que incidió en la participación en los resultados de la gobernación, que finalmente Claudio Rego y Karina Oliva, Claudio Rego fue el ganador por un 52% de los votos, mientras Karina Oliva obtuvo un 47%. Cabe destacar que esto se marcó mucho, y los periodistas, mientras transmitían estos resultados del CERVEL, lo destacaron, porque Karina Oliva mayoritariamente, mientras iban los recuentos de cada comuna,
sacaba mayoría por muchos puntos frente a Claudio Rego, pero en Providencia, Vitacura, Las Condes, Claudio Rego ganaba por una diferencia abismante de un 80-90% y el resto para Karina Oliva, y pasa que en estas comunas la participación para las votaciones es mucho mayor. Entonces, por eso los periodistas y las personas analíticas de las elecciones decían, no se confíen, si bien se ve que Karina Oliva va liderando a nivel regional en todas las comunas, ganando menos en estas que se denominaron las comunas del rechazo. Incluso estos dos contendores salieron a decirlo, principalmente Karina Oliva, que destacó el tema de la participación y que las comunas del rechazo principalmente prefirieron a Orrego. Pudimos ver cómo al final la participación política incide, muchas veces dice ya un voto más, un voto menos, dice la gente, ¿en qué va a cambiar? Pero claro que cambia un panorama electoral totalmente, porque pudimos ver que Karina Oliva sí tuvo una mayoría en la región metropolitana, pero por 3-4 comunas cambió un resultado electoral que estuvo muy peleado, pero aún así tuvo 5 puntos de diferencia. Entonces ahí podemos ver cómo la participación también va incidiendo en una jugada electoral y también una moraleja para todas las personas que no fueron a votar. Se vienen elecciones mucho más importantes como son las de presidente, así que tenemos que tener muy claro lo que se nos viene para el futuro. Sí, así es. Muchas gracias, Tami, por comentarnos la experiencia, también ahí brindarnos un poquito de información al respecto y claro, comentando un poco respecto al tema, lo que justamente se hablaba un poco también, lo que mencionabas tú de este agobio electoral, que es que justamente hemos tenido tantas fechas seguidas de elecciones que puede haber un cansancio justamente de la ciudadanía, pero de todas formas es muy importante participar, sobre todo considerando que se vienen elecciones muy importantes de aquí en adelante. Y bueno, también para sumar unos datos extra, de acuerdo al CERVEL, la participación fue de un 19,6% y las personas habilitadas para sufragar, que en este caso disminuyen, considerando que no eran todas las regiones del país, eran 13 millones. Y la participación, como para hacer una comparación con la elección pasada, en la elección pasada fue la participación electoral fue de un 43,4%. Ahí como para tener un punto de referencia que claramente fue mucho mayor. De hecho, mostraban algunos locales de votación que en la elección pasada estaban llenísimos, con filas, sobre todo en algunos locales del centro de Santiago, que ahora estaban vacíos. De hecho, habían puesto como unos plásticos para separar los espacios, considerando como la experiencia pasada, que finalmente estaban todos vacíos y la gente ocupaba para ir saltando, como para jugar. Y con respecto también a lo que mencionabas tú, Tami, de esto que pasó dentro de la región metropolitana, esta incidencia que tuvieron las comunas, como se han denominado comunas del rechazo. Aquí, según información de Tele 13, tenemos que las 5 comunas con más participación de la región metropolitana fueron Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina y Ñuñoa, mientras que las 5 con menos participación fueron San Pedro, Melipilla, La Pintana, San Bernardo y María Pinto. Entonces, claramente podemos ver ahí cómo se da esta diferenciación en donde tenemos a estas comunas que pertenecen justamente a las comunas en donde la mayoría ganó el rechazo, que son las con más participación y que claramente incidieron en este caso, en donde teníamos a estos dos candidatos, por lo menos dentro de la región metropolitana, que estaba Orrego, que justamente se decía que todas estas comunas podían ir en apoyo hacia su candidatura, mientras que Karina Oliva contaba con el resto de las comunas en las que efectivamente ganó, pero en las que lamentablemente no hubo tanta votación. Ariel, en tu caso, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué nos puedes comentar al respecto de esta baja participación en estos comicios? Bueno, nada mucho que agregar, por lo menos mi local de votación. Muy expedito, no me costó nada votar, ni en esta ni en las elecciones pasadas. La única que un poco fue relativamente conflicto fue el plebiscito, pero todas las elecciones anteriores que yo participar, incluyendo la primaria de gobernadores, que después vamos a conversar un poco de eso, fue todo muy expedito. Entonces no hubo tan poca gente como si hubo en la primaria de gobernadores, pero no era en comparación a ni la elección de constituyentes ni el plebiscito, y los números lo respaldan. Esto de, por ejemplo, la participación también, un 25% en nivel nacional. En Santiago sacamos el cálculo y es un 25,7% de un total de 5.856.555 personas disponibles para votar. Solamente votó, tengo aquí el dato, 1.500.266 personas
fueron las personas que fueron a votar en esta elección, como fue una participación muy baja en relación a las elecciones anteriores, tenemos que estos ya son los números casi oficiales, como solamente unas mesas que se hayan descuadrado, pero son un marco general que sería algo así del 26% de las personas que votaron en Santiago. Entonces, un poco también volviendo a un tema que ha sido, por lo menos desde que se implantó el voto voluntario, que es que las comunas del sector oriente votan más que el resto de las comunas. Eso es algo que hemos sabido y hemos conversado y requete contraconversado respecto al tema, producto que es una falta de cultura cívica y al mismo tiempo una tradición respecto a la votación en esos sectores. Entonces hay muchos factores a analizar respecto al tema, que lo mismo se habla mucho que las comunas del rechazo apoyaron a Orrego y por eso ganó. Un poco ya pasando al análisis respecto a que por qué ganó Orrego, es también recordar que es el candidato de unidad constituyente. Como la derecha en esta elección, recordar, no ganó. Olvidémonos de eso, la derecha no ganó, al contrario, perdió. Y absolutamente perdió porque Catalina Parot ni siquiera pasó segunda vuelta. Entonces, que la derecha haya apoyado a Orrego es un casi por inercia, pero es una derrota. Como se enfrentaba a dos miembros de oposición. La Democracia Cristiana, sí, es un partido muy de centro, extremadamente de centro, pero no es de derecha. ¿Tiene muchas ideas de derecha? Sí, pero no es del conglomerado de Chile Vamos. Y Chile Vamos perdió. Entonces, aquí sí yo encuentro que sobre todo los más críticos que dicen no, que las personas de izquierda no deben haber votado, recordad que está el Partido Socialista. El Partido Socialista, si es que es parte del Pacto de Unidad Constituyente. Quizá algunos pueden haber votado por Oliva, sí. Pero siento que la gran mayoría del sector debió haber votado por la Democracia Cristiana, sobre todo pensando lo que pasó con las primarias. Porque ¿por qué llegamos a esta elección? Como decía anteriormente, hubo unas primarias. Uno escogió, si es que uno se quería o confiaba en alguien de un pacto, votaba para ver esa posición. Y estos son los dos candidatos que salieron en esa elección. Carolina Oliva, que iba por el Frente Amplio, enfrentándose a un Adepolo de Revolución Democrática, y a María José Cumplió del Partido Liberal, que el Partido Liberal después se terminó saliendo del Frente Amplio. Y el caso de Unidad Constituyente tenía a Elia Molina, tenía a Orrego y un candidato del Partido Socialista que en este momento no tengo el nombre. Pero eran esos tres candidatos que salió Orrego por una gran mayoría y Oliva por una gran mayoría. Entonces primero tuvieron que pasar un proceso y después esto supuestamente, cuando hubo un proceso de primarias, uno debería apoyar al candidato que salió. Como ese es el objetivo de las primarias que conversamos cuando fue toda esta teleserie de la oposición respecto a las primarias. Seguimos todo este camino, ellos llevan casi un año de campaña porque se aplazaron las elecciones, el tema de las primarias, etc. Entonces, tenemos que el Partido Socialista, el PPD, deberían haber votado por Orrego. Entonces, la candidatura de Orrego es una candidatura mucho más transversal, que va desde la derecha, un poco porque la derecha no iba a votar por el Frente Amplio. Era como el único motivo de que se aliaba a Orrego. Entonces, un demócrata cristiano, la democracia cristiana no es tan izquierda, pero sigue siendo un conglomerado que tiene al Partido Socialista y al PP adentro, que son denominados partidos de centro-izquierda. Entonces, aquí enfrentamos la centro-izquierda contra la izquierda. Y ahí se tenía que ver, por ejemplo, Karina Oliva consiguiendo un poco los votos de Pamela Giles, que, bueno, del abuelo gobernador, también rescatando un par de votos del ecologista verde, porque ella dijo que no iba a darle apoyo a ninguno de los dos, lo mismo Caterina Parot, no mostró preferencia por ninguno de los dos, pero la derecha no iba a votar por Karina Oliva, entonces votó por el mal menor para ellos, que sería en este caso Orrego. Entonces, sacando un poco la conclusión y raya para la suma, la derecha no ganó. Solamente obtuvo el mal menor. Ya, conversando un poco con personas, me hicieron un ejemplo histórico que encontré muy bueno, que es la candidatura de Frei Montalva. En el año 64, él, como la derecha, bajó a su candidato para apoyar la candidatura de Frei Montalva y no saliera Allende. Entonces aquí la democracia cristiana andándose con la derecha para sacar un candidato. Lo mismo. Entonces siento que la derecha, por ejemplo, no tiene un puesto de poder. La democracia cristiana no es de Chile Vamos, es de la democracia cristiana. Es del conglomerado de la Concertación, Unidad Constituyente, como ellos se quieran denominar. Pero siento que aquí se está exculpando de culpas a
partidos como el PPD y el Partido Socialista, que si es que se quieren definir como un partido de izquierda, tenía que ser un poco más permisivos con el Frente Amplio, tenía que ser un poco más permisivos con el Partido Comunista, y no aliarse mucho a la Democracia Cristiana, que es más un partido muy de centro. Muy, muy de centro. Entonces, en redes sociales sobre todo se está diciendo, no, que ganó la derecha, que la DC aliándose con la derecha. La DC no se alió con la derecha. La derecha fue a votar y ellos decidieron que es por no votar por el Frente Amplio, porque es como, apruebo dignidad, es igual comunismo. ¿Por qué? Porque está el Partido Comunista. Entonces es muy así. Y eso ustedes lo pueden ver y dicen, ¿cómo no? Que los comunistas se van a tomar el poder, esta niña, que no, que aquí, que allá. No. Aquí es que la democracia cristiana era lo más cercano, porque la derecha perdió en primera vuelta. Y eso ya es desastroso y un golpe, y lo mismo en las otras elecciones. Por ejemplo, que tenían 9 candidatos y solamente sacaron 1. Y es la región del lago de Araucanía. Pero eso principalmente, un poco media larga mi introducción, pero en resumen, para mí, eso es como un poco de los motivos por qué salió Reo. Muchas gracias, Ariel. Bueno, con respecto a eso último que mencionabas, quería agregar que a nivel general, un poco de todos los gobernadores que finalmente quedaron en sus puestos, a nivel nacional van a haber 10 gobernadores de unidad constituyente, 2 del Frente Amplio, 3 independientes y, como bien dijo el Ariel, solo 1 de Chile Vamos, que corresponde a la región de la Araucanía con Luciano Rivas. Y bueno, un poco siguiendo con este análisis a nivel general de lo que fueron estas segundas vueltas de gobernadores regionales, con lo que empezaba el Ariel. Tami, me gustaría preguntarte a ti, ¿cuál sería como tu panorama general luego de esta segunda vuelta de gobernadores regionales? En el caso de la región metropolitana, que es el que estamos tomando ahora y es, bueno, justamente la región en la que los tres vivimos. Entonces, tomándonos de ahí, ¿cuál es el panorama general? ¿Cómo viste estas elecciones entre Karina Oliva y Claudio Rego, que por cierto, hablando ya de cifras, con el 99,99% de las mesas escrutadas de acuerdo a los datos del CERVEL, Claudio Rego obtuvo un 52,7% de los votos, mientras que Karina Oliva un 47,3%. Así que, Tami, cuéntanos, ¿cómo ves el panorama general político luego de estas elecciones? Sí, yo creo que esta elección, como decía Ariel, definitivamente la derecha no ganó. Pasó mucho en las redes sociales esta un poco polarización. Se entiende que el centro demócrata cristiano es muy centro-centro y apruebo dignidad ya mucho más a la izquierda con el Partido Comunista, con este temor, ¿cierto?, de que los comunistas lleguen y vuelvan a Chile, Venezuela. Pero yo creo que este resultado de la elección responde primero a los últimos fallos que tuvo Karina Oliva en su campaña política, que si lo analizamos comunicacionalmente, nada bien. Su campaña, partiendo por los hechos de la entrevista que le hizo a Naya Fácil, diciendo que era una referente, a lo que ella fue emplazada en el programa Pauta Libre con Mónica González, y le preguntó si efectivamente había sido un error, que ella había dicho referente, dándose muchas vueltas, buscando como el significado y definición de referente, que no necesariamente era un referente para bien o para mal, sino que referente era una persona que como que la seguía mucha masa, dándose vueltas también con el tema de el narcotráfico, que venía como respondía al sistema patriarcal. Otra acusación también, o sea, no acusación, polémica, que fue con un candidato del partido que estaba acusado de violencia intrafamiliar. Entonces, todas estas cosas comunicacionales, que era tan simple, por ejemplo, informarse primero de quién es Naya Fácil. O sea, tiene una connotación súper conocida definitivamente, pero finalmente si es una candidata que ya la están criticando, ¿cierto?, por la falta de experiencia, que era su principal argumento en contra de ella, le quita toda la seriedad. Entonces creo que toda esta difusión de hechos que hizo en el último tiempo le quitó el peso a Karina Oliva y a Prueba de Dignidad, que finalmente siento que fue una reivindicación de unidad constituyente, que en las elecciones pasadas del 15 y 16 de mayo finalmente se vio derrotada frente a la ala de la izquierda un poco más radical, que lo vimos con el Partido Comunista, con el Frente Amplio,
esta vez se vieron derrotados ellos y subió la centroizquierda, que también está el Partido Socialista, y aparte que ya se había visto esta polémica con las primarias presidenciales en que solo Apruebo Dignidad logró inscribir primarias con Jadwe y Boris, que también apoyaban a Karina Oliva. Iba muy con ella, Tomás Bodanovich también estuvo muy presente en la votación, hoy el día la apoyaron en los comandos, pero también redefinió un poco, creo yo, el escenario presidencial en la izquierda, que también Yasna Proboste era un nombre que estaba muy presente ahí por parte de la DC. Recordar que Jimena Rincón estaba ahí con el tema de la candidatura presidencial, que sí, que no, que el Partido Socialista no quería estar con ellos si es que no iba Yasna Proboste, buscando una figura que lograra como definir un poco más, que tuviera un poco más de fuerza en la encuesta. Entonces creo que finalmente esta es una reivindicación de unidad constituyente, de la además de centro de la izquierda con esta gobernación, porque finalmente la izquierda sí se queda en la gobernación. La derecha no ganó, la izquierda está arriba, solo que se quedó un demócrata cristiano, así que creo que esta ha sido como finalmente la conclusión de toda esta polémica que pasó con las elecciones de gobernadores. Muchas gracias también por toda esa información y bueno, mencionaste ahí algunos de los como pro y contra que finalmente rodearon al rostro de Karina Oliva, principalmente errores comunicacionales, como decía la Tami, que justamente hemos visto en nuestro ramo de comunicación estratégica. Recordar que somos estudiantes de periodismo. Y bueno, en torno a eso, Ariel, te quería preguntar, o bueno, te quería pedir más bien, si nos podías comentar un poco del otro lado de la moneda de Claudio Rego, que hablaras un poco sobre los pros y los contras también de este candidato, porque también hubieran críticas hacia él, tal y como fue hacia Karina Oliva, pero claramente se supo defender un poco mejor en todo lo que fueron, por poner un ejemplo, en los debates o en las redes de prensa, que fueron como lo que afectaron a Karina Oliva. Así que, Ariel, cuéntanos un poco sobre este candidato que finalmente se quedó con la gobernación de la región metropolitana. ¿Quién es Claudio Rego? Yo encuentro que, partiendo dentro de los contextos que estamos, por supuesto, uno de sus principales problemas es que es demócrata cristiano. Hay que partir por ahí. Un partido muy criticado, muy de centro, manteniendo un poco las tradiciones cristianas. Claudio Rego es muy cristiano. Efectivamente, él es muy católico y incluso cuando se le preguntó respecto al matrimonio igualitario, él dijo que el matrimonio entre un hombre y una mujer, en el mismo debate donde Karina Oliva, otra crítica que también se le hizo a Karina Oliva, que respecto a esta desafortunada declaración respecto al tema del narcotráfico, que el problema del narcotráfico es que era heteropatriarcal, producto de que todos los narcos eran hombres y las encargadas del microtráfico eran mujeres. Entonces, en este mismo debate, Orrego dijo que el matrimonio entre un hombre y una mujer, entonces partiendo por una persona sumamente cristiana. Tenemos que él es un personaje que estuvo en la alcaldía de Puente Alto, no, de Peñalolén. Él fue alcalde de Peñalolén en 2 periodos. Entre los años, aquí lo tengo, fue concejal de Peñalolén entre el 96 y el 2000. Y después fue alcalde de Peñalolén entre el año 2004 y 2012. Después de eso, estuvo en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el gobierno de Lagos. Y después tuvo un super boom con este puesto en la alcaldía de Peñalolén, que lo llevó a postularse como precandidato presidencial en el año 2012, en las elecciones primarias en ese tiempo, la nueva mayoría, donde se enfrentó a José Antonio Gómez, Andrés Velasco y a Michelle Bachelet, siendo ganadora esta última. Pero seguido no muy de cerca, pero sí con un alto impacto, Claudio Rego, que solamente con ese porcentaje le alcanzó para participar en el gobierno de Bachelet siendo intendente. Aquí es donde está la mayor polémica de Claudio Rego. Claudio Rego fue un intendente que estuvo muy encargado de la seguridad, pero con una mirada que nosotros podríamos denominar represiva. Por ejemplo, fue uno de los principales impulsores del control de identidad. Esta como situación que ocurrieron con las manifestaciones constantes dentro de muchas situaciones. En ese tiempo el tema de Hidraicén, temas medioambientales, temas educacionales, siempre han habido respecto al tema de la Confecha, de la autoridad, siempre estuvieron presentes. Entonces hubo una alzada dentro de este tema para buscar la seguridad, se tuvo el tema de los controles de identidad. Entonces también pasó el tema de las bombas dentro de este periodo. Y estuvo ahí presente el tema del control de identidad, que era muy discriminatorio, muy selectivo, y él fue uno de los principales impulsores.
También como intendente, él primero estar a cargo del tema de carabineros, y nuevamente el estar a cargo ya del tema de carabineros era muy problemático producto de la forma de terminar las marchas. Anteriormente, previo al estallido social, que existía este tema de la primera línea, las marchas se trasladaban hasta Los Héroes, y ahí era muy disperso el tema de carabineros, que atacaba a cualquier persona que se le cruzaba cuando se ocurrían estos incidentes al final de la marcha. Entonces Claudio Rego, principal impulsor de esta represión por parte de carabineros de las manifestaciones. También, otro tema polémico, Estadio Seguro. Él fue uno de los principales manejadores de Estadio Seguro. Estadio Seguro era una de las principales polémicas, producto de que los Barras Bravas estaban teniendo distintas polémicas respecto a múltiples temas. Entonces tenía que entrar con carnet, tenía que haber un permiso que era solamente selectivo, un registro de hinchas, que no podían entrar los bombos, que no podían entrar lienzos. Entonces, como que le quitaba un poco la magia al fútbol con cosas que eran súper inútiles, por ejemplo, el tema del bombo. Cuando era fácilmente un tema de la restricción y sobre todo el manejo entre hinchas y dirigentes, que después eso se destapó, pero ese es tema de otra situación. Entonces Orrego también estuvo involucrado en este tema. Entonces, como vemos, dentro de los temas como intendente, tuvo ciertas problemáticas que se pueden plasmar en nuestra gobernación. No lo sé, pero tiene un antecedente negativo respecto a temas de seguridad que tiene un poco que ver con el tema de la gobernación. Entonces, puede buscarse por el lado que era como criticaban a Karina Oliva por eso, a Orrego era el principal argumento. Tenía una carrera política muy amplia. Fue ministro, fue intendente, fue concejal, fue alcalde, fue candidato presidencial y además era de los pocos rostros como llamativos que tenía la democracia cristiana para poder postular a algún cargo importante. Entonces Claudio Orrego estaba aquí en el aire y se decidió que para mí así fue la mejor decisión. Una de las personas que también se habló para poder competirle, y creo que hubiera sido una muy interesante competencia, era Francisco Vidal, que se hablaba que se iba a hacer Francisco Vidal contra Carla Rubilar, que eran los que se habían mostrado como disponibles para el puesto de gobernador. Entonces tenemos que salió Orrego, también por un poco, como hablábamos antes, el tema de las primarias, no tirar a nadie relevante. Por ejemplo, el personaje del Partido Socialista, que no he buscado el nombre, pero no se le viene directamente a la mente a uno sobre quién era. A diferencia de Lea Molina, que fue ministra de Salud de Bachelet, una persona que generaba cierta polémica por el tema del aborto, pero otras personas también lo defendían por él, que era una excelente doctora, tenía muchos conocimientos, y solamente tuvo este pero respecto al tema del aborto, que fue su principal hoyo, pero que era una persona que sí puede haber sido una muy buena gobernadora. Pero Orrego ahora está en el cargo y, como vemos, puede salir bien como puede salir mal, y lo mismo Oliva, que también buscar un poco los puntos positivos. Personaje nuevo, esta renovación de la política. Orrego podríamos considerarlo como uno de los mismos de siempre, producto de esto mismo. Estuvo siempre en los puestos de poderes, fue intendente, estuvo en el gobierno de Lago, como candidato presidencial, entraría dentro de esto de los mismos de siempre, que se denomina popularmente. En cambio, Carolina Oliva, primer puesto que se postulaba, teniendo estas como ganas de cambiar la situación, el Frente Amplio cada vez con más vuelo. Entonces también rostro nuevo que podía mejorar, pero como decía la Tami, esta falta un poco de preparación se le notó, como al momento de comunicar las cosas, sobre todo para conseguir estos votos de izquierda del PPD y el PS, que muchos están en contra de la democracia cristiana. Como decir, ¿por qué no aliamos con la democracia cristiana? El ejemplo máximo, el tema de las primarias. La democracia cristiana sigue estando ahí, pero no está dentro del pacto. Lo tienen ahí negociando, decir, bueno, quizás con Yanna Proboste, quizás con Jimena Rincón, no, aquí que allá. Entonces puede ser un tema a discutir respecto al tema de posicionamiento de la democracia cristiana con Yanna Proboste, pero podemos verlo más adelante en el programa. Pero ¿quién es Claudio Rego? Es este personaje. Como tú tienes más polémicas que puntos a favor en una gobernación. Como candidato. Para mí los dos eran muy malos candidatos, siendo realmente transparente. En este caso Rego, teniendo todas estas polémicas como intendentes, que a uno se le, como decían, una medida muy a cortoplacista, que a uno le recuerde el Orrego que está siendo candidato a gobernador, más que su labor anterior en los distintos puestos que ha tenido.
Muchas gracias, Ariel, por esa completa información, ese perfil de Claudio Rego, el nuevo gobernador de la región metropolitana. Y bueno, siguiendo un poco con la línea que tú mencionabas, justamente con todo lo que es las presidenciales que se nos vienen, recordar que el próximo 18 de julio son las votaciones para las primarias presidenciales, donde tendremos a candidatos del Frente Amplio y también de la derecha. Y con respecto a eso, Tami, quería seguir contigo. En torno a todo este tema de las presidenciales, justamente, preguntarte cómo ves el panorama político de las presidenciales luego de estas votaciones. ¿Cómo ves el panorama político de la derecha, que creo que ha sido uno de los más afectados y creo que ya con estas elecciones se reconfirmó que está en un debacle brutal, pero también cómo ves el escenario político dentro de la izquierda, si crees que quizás esta pérdida de Karina Oliva puede afectar de alguna forma dentro del Frente Amplio. Cuéntanos un poco sobre cómo es el panorama político en torno a estas elecciones, bueno, tras los resultados. Yo veo difícil que afecte tanto al Frente Amplio y a ese bando de la izquierda que logró inscribir primarias, porque dentro de los dos candidatos, por ejemplo, de la izquierda, que serían Jadwe y Boris, han estado muy presentes, o sea, están en la mente de la gente, como decía el Ariel, son candidatos igual fuertes, y podemos ver que la tendencia igual últimamente ha sido a la izquierda. Entonces creo que si bien este triunfo es de la DC y del ala más central de la izquierda, aún ni siquiera en el área presidencial tienen un candidato claro. Paula Narváez tiene que hacer un trabajo muy profundo si quiere posicionarse dentro de la discusión para fin de año, porque ella va a llegar como candidata directo a las elecciones de noviembre hasta ahora. Por otro lado, Yasna Proboste aún no da luces. En la izquierda no se me ocurre ninguna otra figura como de centro que logre reunir. Yo creo que, como siempre lo hemos dicho, creo que Francisco Vidal era el indicado. Era definitivamente el indicado para llegar por la izquierda y representar como un poco, pese a que viene de un partido súper tradicionalista como es el Partido por la Democracia, es un personaje muy presente, muy vigente, que igual estaba muy presente ahí en la discusión pública. Pero creo que la derecha, por el otro lado, pese a que tuvo como una derrota en la constituyente, en los alcaldes, tiene candidatos muy definidos, tiene ideologías relativamente claras. Es probable que Lavín gane. Lo más nuevo de la derecha en ese caso sería Sebastián Sichel, pero estaría muy difícil que superara a Lavín en las primarias, entonces se quedaría abajo. Entonces, por ese lado no creo que afecte mucho, porque siento que el sector que ganó hoy día la gobernación aún no tiene claro a qué figura le conviene llevar a la elección presidencial. Por otro lado, ya que Orrego ganó, el Ariel ya hizo ahí todo el resumen de quién era Claudio Orrego. ¿Qué propone? ¿Qué quiere llevar a cabo ya hoy día en la gobernación de Santiago? Que recordar que es la primera vez que se elige un gobernador regional democráticamente también. Entonces, las 6 propuestas generales de Orrego, ¿cuáles serán? Un Santiago seguro con medidas eficientes e innovadoras en el mejoramiento de la seguridad de la población, un Santiago con empleo para reactivar la economía con una mirada de desarrollo sostenible y resiliencia ante desastres, un Santiago conectado, impulsando la movilidad sustentable y un desarrollo urbano armónico, un Santiago verde, protegiendo el medio ambiente en contexto de cambio climático. Cabe recordar que Claudio Orrego igual tomó harto este tema de la crisis hídrica, el cambio climático, y en algunos debates llegó a criticar incluso a Karina Oliva, porque en su programa esa estaba bastante débil. Un Santiago justo e inclusivo y un Santiago integrado mediante la construcción de una nueva gobernanza metropolitana mientras avanza el proceso de nueva constitución y descentralización. Y bueno, estos son los 6 puntos claves que va a llevar Claudio Orrego, ya ahora electo, en su periodo como gobernador. Y él menciona aquí algo súper importante, que va a ser igual un gran desafío para todos los cargos que se vienen ahora, que es, mientras se esté gobernando en cualquiera de los cargos electos, está el proceso constituyente presente también, que igual marca un poco de incertidumbre en lo que van a ser algunos lineamientos generales de cómo se lleva a cabo nuestro país, por ejemplo, con el tema de la discusión del Congreso. Entonces, todos estos gobiernos que ahora suman van a tener el gran desafío de ver cómo se dan paralelamente su acción con la redacción de la nueva Constitución. Así que se vienen grandes desafíos para los políticos que hoy están en el cargo. Sí, justamente como tú mencionabas, tras
tras la nueva constitución, que esperemos que tengamos una nueva constitución también, quizás van a tener que muchos durante el ejercicio de sus cargos adaptarse quizás a nuevas normativas que se establezcan en esta nueva Carta Magna, así que también muy interesante ese punto, Tami. Y bueno, continuando un poco con el tema del panorama político, que también me interesa conocer la opinión del Ariel con respecto a este tema. Ariel, si nos puedes comentar qué opinas justamente, como lo mencionaba la Tami, del panorama político tanto de la derecha y de la izquierda, si crees que de alguna forma afectaron estas elecciones, ¿cómo lo ves tras estas segundas elecciones que nuevamente nos dan como una mirada más o menos clara de lo que se puede venir para más adelante? Hay muchos factores. Partiendo por la derecha, que creo que sí, perdió mucho, porque tenía 9 candidatos, porque estamos igual, se está viendo el panorama en la región metropolitana, pero hay que ver también el panorama a nivel nacional. El presidente lo eligen todo y todas las chilenas. Entonces, como de las 9 candidatos que tuvo, solamente sacó uno, y fue en la región de la Araucanía. Entonces, tenemos que la derecha sigue perdiendo, sigue bajando, y sigue bajando, y sigue bajando. Entonces, sí, Lavín puede llegar a una segunda vuelta, pero por el mero hecho que es de derecha y van unidos. Y creo que también uno de los puntos del que un poco sacamos a relucir anteriormente, pero aquí, como la segunda vuelta de gobernadores de la región metropolitana, es una demostración de la fragmentación de la izquierda. Que si tiene la potencia de estar los dos juntos, ganaban en primera vuelta. Pero aquí hay una fragmentación que hace que los dos que se pudieran enfrentar entre ellos. Entonces los debates tampoco eran tan interesantes porque compartían muchas visiones en muchos casos. Solamente aquí hubo una pequeña división porque Orrego era demócrata cristiano. Pero si hubiera, por ejemplo, hubiera salido Elia Molina o el candidato del Partido Socialista, hubiera sido muy igual. Hubiera sido muy igual la discusión porque son dos personas que tienen ejes programáticos muy similares con pequeñas diferencias en ciertos puntos. Pero para una gobernación o por ejemplo cuando sucede en la alcaldía son casos muy similares que tienen unas bases programáticas particulares. En presidencia puede haber un poco más, lo que son más temáticas que se tienen que abarcar. Pero en el tema de la derecha perdió, sí. Su votación se ve afectada totalmente. Producto que de los 9 candidatos que tenía para sacar en segunda vuelta solamente tuvo uno. Y en muchos casos no llegando ni siquiera a segunda vuelta, como el caso de la región metropolitana. Entonces, muy afectado, muy afectada la derecha en ese sentido, y va a tener que buscar bien las metodologías para poder llegar a más gente. No solamente tiene que depender de 3 comunas, sobre todo en una presidencia. Si depende de las 3 comunas, perfecto, no van a salir. Producto que sí tienen que buscar el voto de centro, sí tienen que buscar este demócrata cristiano que puede estar disgustado con Paula Narváez, y sobre todo si es que no tiene ninguna candidata presidencial. Entonces, ¿dónde está este voto de centro? Según las encuestas, que ya hemos visto un poco en las elecciones, que no hay mucho que confiar en ellas, que es Jasna Proboste. ¿Quién es Jasna Proboste? Podemos hablar en un capítulo entero de Jasna Proboste porque es un personaje histórico de la política chilena que solamente con decir que fue la primera persona que fue sacada de su cargo a través de una acusación constitucional. Mira, un dato interesante cuando vean el nombre de Jasna Proboste, que es cómo está de frágil la política chilena, que solamente por tener cierto acuerdo con el gobierno y la izquierda, está haciendo un rostro muy potente presidencial, por el tema de los mínimos comunes, que fue una de las que principalmente planteó el IFE, y solamente porque le tocó ser presidenta del Senado. Si hubiera sido otro personaje, por ejemplo un socialista, esta discusión no la estaríamos teniendo. Pero Jasna Proboste también es muy parecido a Orrego, tiene muchos esquemas parecidos, entonces está buscando un poco este centro que no quiere creer en Jadwe y no tampoco confía en Narváez, pero sí cree en la democracia cristiana. Entonces ahí habría un punto sumamente importante y puede afectar a que elija esta situación. Yo creo que sí. Pueden postular a Jasna Proboste con el hecho de decir nosotros ganamos la gobernación de Santiago y otros puntos más de algunas otras regiones, que tengo aquí el dato que creo que es en el norte, que es creo que Ricardo Díaz es de demócrata cristiano. Aquí está, no, perdón, Jorge Díaz de Arica y Parinacota, que fue demócrata cristiano. Y en el Maule también tuvieron a Cristina Bravo, demócrata cristiana. Y también en Los Lagos, demócrata cristiano, que es Patricio
Vallespín. Entonces tienen esto un poco cierto triunfo muy, muy escueto respecto a sus candidaturas. Decir como ya, la democracia cristiana está tomando fuerza. Por ejemplo, estaba escuchando el discurso de Carmen Frey. Decía, no, la democracia cristiana está tomando fuerza, que está ganando adeptos. Incluso habló de millones y millones. Entonces, como estas millones y millones de personas que confían en nuestro proyecto, le quiero decir es que no, principalmente no fue por la democracia cristiana. Fue porque tenían al PPD, porque tenían al Partido Socialista, porque si vemos por votación por partido, la democracia cristiana es uno de los que menos tiene en relación a la elección de constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores. Principalmente en Santiago, en regiones tiene un poco más de fuerza, pero no es la democracia cristiana de hace 20 años atrás. No, está muy lejos de ser lo que fue la democracia cristiana hace 20 años atrás. Entonces tenemos que sí puede salir Jasna Proboste decir como ya, tiro candidatura presidencial, producto que no fue bien en esta elección, cuando es un resultado ciertamente engañoso, sobre todo teniendo a Paula Narváez, que es un poco el fuerte en relación a la elección del Partido Socialista y Unidad Constituyente en general. Entonces, aquí habría ciertos problemas respecto a esta situación de saber qué van a hacer la democracia cristiana, y el otro que creo que sí es uno de los grandes ganadores es el Frente Amplio. Partiendo primero porque nadie veía a Karina Oliva en segunda vuelta. Nadie. Muchas de las expectativas de la encuesta era que Orrego arrasaba y si es que tenía cierta fuerza, Caterina Parot pasaba a segunda vuelta. Un poco manteniendo el duopolio, que es la derecha contra la izquierda. En comillas izquierda con Orrego sobre todo, como destacar. Pero Karina Oliva tomó fuerza y se impuso en segunda vuelta. Se colocó en segunda vuelta y no fue una victoria aplastante. No fue 60-40, no fue 55-45, no. Fue un resultado que en un momento estaba ganando. Entonces, para mí esto es una demostración un poco que el Frente Amplio cada vez va tomando más fuerza. Está agarrando vuelitos, se está posicionando mejor. Ahora hay que ver qué tienen que llegar a los votantes. Ese es el principal desafío del Frente Amplio ahora, porque vimos que no están arrastrando la gente que deberían. Ahora a ver un poco, ¿qué van a hacer con Jadwe? Sobre todo que mucha gente confía en el proyecto de Jadwe porque tiene un mayor posicionamiento político, y ahí es donde tiene que salir Boric a decir, nosotros somos la opción, nosotros como arrastramos a Karina Oliva, es como más cercano a nuestro partido, a pesar de que tuvieron muchas discusiones, tuvieron muchos desarrollos, incluso Común estaba muy cercano al Partido Comunista. Entonces ahí se tienen un poco que arreglar y juntar y ver cómo se van a potenciar. Pero el Frente Amplio, o bueno, Apruebo Dignidad, son de las personas que más ganaron en esta elección por lo mismo, porque vieron que tienen arrastre, vieron que tienen potencial, vieron que pueden sacar una candidatura presidencial, que se tienen que un poco anteponer a esta unidad constituyente, que se vio que es mucho más que unidad constituyente. Incluso puede hablarse que es un poco mucho mejor que la derecha. Entonces, la unidad constituyente, Apruebo Dignidad tiene más posibilidades de discutir con la lista del pueblo, tiene mucho más probabilidades de hablar con independientes no neutrales, incluso de un porcentaje del Partido Socialista que está disgustado con esto. Entonces siento que los que tienen todas de ganar es el Frente Amplio, Apruebo Dignidad con el Partido Comunista. Producto de que tienen alcaldes, tienen concejales, tienen constituyentes, la derecha está perdiendo los gobernadores. Solamente hubo una unión que hizo que saliera Orrego, no fue por Orrego, no fue por Oliva, incluso muchos dicen que fue por este poco manejo de Oliva que no salió. Por lo mismo, porque pueden haber conversado más gente del Partido Socialista, más gente del PPD que pueden haber llegado. O incluso este voto de izquierda un poco que es del Partido Ecologista, del Partido Humanista, que muchos, como ven, se dio el apoyo del abuelo, pero no creo que se haya visto beneficiado en su votación. O incluso que vayan a votar por ello, que creo que es el principal objetivo, como dije anteriormente. Conseguir el votante y que vayan a votar por ello. Muchas gracias, Ariel, por esa completa información. Tami, te quería preguntar si querías agregar algo más con respecto a este tema del panorama político. Yo creo que lo hemos conversado harto ya con cómo se viene el panorama ya con las presidenciales, con la derecha, con la izquierda, cómo se articula. Así que por mi parte yo creo que ya hemos concluido el tema, pero lo que creo que nos falta mencionar también es el resto de los gobernadores a lo largo del país. No hemos centrado harto en la región metropolitana, pero recordar que no fuimos los únicos en estar presentes en esta segunda vuelta. Por ejemplo, con el candidato Boric,
Magallanes ganó gobernador en primera vuelta. Él no tuvo que ir a votar allá. Pero, por ejemplo, la región de Arica y Parinacota sí tuvo segunda vuelta, que ganó Jorge Díaz. En la región de Tarapacá también José Miguel Carvajal, que es del Partido Comunes, precisamente de Karina Oliva. La región de Antofagasta, con Ricardo Heriberto Díaz. La región de Atacama, con Miguel Vargas. Región de Coquimbo, región metropolitana, que ya tenemos a nuestro ganador. Región del Maule, región Ñuble, región del Biobío, región de la Araucanía, los ríos, los lagos. Todas estas regiones fueron las que tuvieron que tener la segunda vuelta de los intendentes. Entonces ya también ir descentralizando un poco la cosa, que también a veces nosotros nos centramos mucho en la región metropolitana, pero también es porque es parte de nuestra realidad. Y bueno, también mencionar cuál es el rol de los gobernadores regionales, porque como lo mencionábamos, es primera vez que esto se elige en el cargo, que muchas veces se dice no, va a ser lo mismo que el intendente, pero tienen algunas diferencias. Algunos puntos claves de lo que va a ser el trabajo de los gobernadores, que va a ser, debería administrar y gestionar los bienes y recursos del gobierno regional, representar judicial y extrajudicialmente, nombrar y remover funcionarios y velar por el cumplimiento de las normas de probidad, y además administrar los bienes nacionales de uso público cuando corresponda y dictará resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus tareas. Estas son algunas de sus funciones. También él va a presidir el Consejo Regional, y también va a ser una competencia en materia de solicitar al presidente de la República, cuando esté previamente de acuerdo el Consejo Regional, la transferencia de uno o más competencias de los ministerios y servicio público. Así que esta es más o menos la labor que va a tener Claudio Rego, que se convierte en el primer gobernador ganador también de esta elección, que finalmente todo esto igual responde a toda la trayectoria política que viene llevando a lo largo del tiempo. Es como el punto culmine, como decía el Ariel. Ha sido intendente, ha sido ministro, ha sido candidato presidencial, era como muy esperable que él tomara este cargo. Tenía un poco las riendas, si bien es este político de la élite tradicional de la política que ha sido la crítica, tiene el manejo y probablemente iba a salir bien sorteado en esto. También les quería preguntar a ustedes cómo veían, quizás por ejemplo, Claudio Rego tiene mucho más llegada, como que agradable a la gente, ¿cierto? Ante las cámaras tiene buen desplante. ¿Ustedes cómo lo veían quizás como una figura presidencial de la democracia cristiana? Porque siento que se rebuscó mucho la democracia cristiana con Jimena Rincón, que no tiene mucho carisma, quizás ha sido una militante desde el inicio de los tiempos, quizás ha hecho una muy buena labor, pero esa labor no se sabe. O sea, la gente, uno dice, pucha, a ver, ¿quién es Jimena Rincón? Se le va el nombre. Entonces Claudio Rego estaba mucho más presente y quizá hubiera sido un candidato mucho mejor, que podría haber estado presente en esta competencia a la presidenta, en una de esas. No sé qué piensan ustedes. Bueno, yo creo que Orrego partió como tuvo por así decirlo, refresh, como, no sé, una renovación, ¿no? Así, una reinvención, ese es el término que estaba buscando en español. Una reinvención producto de la gobernación. Yo siento que antes de ser candidato a gobernador, estaba perdido en el espacio. A diferencia de Jimena Rincón, de que al tener un rol como senadora, la vemos todos los días. Por estallido social, etcétera, etcétera. Ah, bueno, también otro que no lo logré comprobar. Creo que podríamos buscarlo. Que salió también mucho un post en redes sociales que es a la que Claudio Rego salió a respaldar a Piñera cuando estuvo el estallido social. Ah, con Javiera Parada también salían vestidos de blanco. Sí, no recuerdo, habría que buscar esa imagen como un poco para decir, este es el candidato a gobernador. Obviamente dentro de lo negativo, dentro de lo positivo, ya dimos en este programa todo su currículum. Pero estaba perdido antes de ser gobernador. En cambio, Jimena Rincón aparecía un poco más, aparecía en televisión, era el siguiente paso. Además, Orrego ya fue candidato presidencial, fue precandidato presidencial, no tuvo tanto arrastre. Además, siento que en el resto del país no sé qué también le hubiera ido, porque recordad que también Jimena Rincón es senadora por el sur,
creo que es de la región del Maule, si la memoria no me falla. Ella es senadora de esa región, entonces puede tener mucho arrastre más a nivel nacional. Entonces creo que sí estaba bien para un puesto de gobernador. Lo mismo que Karina Oliva. Siento que Karina Oliva puede postularse perfectamente a diputada y le puede ir muy bien, porque tiene una votación para una diputada. Y también puede ya aprender de estos errores de la gobernatura y postularse como candidata a diputada, y además ya está en el imaginario colectivo como una figura política. Entonces siento que podía tener esta segunda elección. Y otro punto importante que no nombró la Tami, pero creo que también es súper importante respecto al Frente Amplio, es Rodrigo Mundaca. ¿Quién es Rodrigo Mundaca? El gobernador electo por Valparaíso, que tuvo muy buena votación y es Frente Amplista. Entonces tenemos ahí otro candidato, otro nombre del Frente Amplio que ganó en primera vuelta. Entonces, que hace que el Frente Amplio se potencie cada vez más. Tenemos ahí otro puesto de poder que diciendo como el Frente Amplio va con todas para ganar, como todas para reinvertirse. Bueno, a Pro Dignidad, un para agregar al Partido Comunista, tiene todas para poder potenciarse y salir ganador de una candidatura presidencial. Solamente tienen que hacerlo lo mejor posible, tienen que colocar todas las ganas, no cometer los mismos errores, por ejemplo, que cometieron en esta gobernatura. Creo que esta es como una pre-prueba antes, pero igual tienen dos rostros que sí tienen trayectoria política y se pueden manejar al revés y al derecho, como lo es Jadwe y Boric. Lo otro, creo que también Orrego iba también a esta gobernatura como ganador. Como decía la Tami, un rostro súper potente, muy conocido, con trayectoria política. Era muy difícil que perdiera, pero mucha gente lo veía ganando en primera vuelta, incluyéndome. Yo dije, Orrego puede ganar en primera vuelta, porque los otros no eran nombres tan fuertes. No, creo que sorprendió mucho la elección como primero la gran votación de Karina Oliva, sorprendió la gran votación del ecologista verde, que son esos votos un poco de izquierda que podrían ir hacia Orrego o Oliva, pero creo que la potencia del Frente Amplio hizo que Orrego tuviera que pelearla hasta el final, como realmente casi voto a voto, con 4 puntos de diferencia, cuando se pensaba que iba a ser mucho más catastrófico, iba a ser mucho más arrasador, por lo mismo, porque era el rostro conocido de las personas que se postulaban a la gobernación y decíamos, sí, es un candidato serio, tiene experiencia política, bla, 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 que es todo lo que hemos dicho en este programa. Pero creo que es una gran derrota un poco, o más que derrota, es notar el poco impacto que está teniendo la centroizquierda con la unidad constituyente de no haber ganado en primera vuelta. Entonces, como cada vez se va potenciando y va bajando escaños y fuerza Orrego, que bueno, la unidad constituyente que se puede reflejar en esta candidatura cuando tenían todo para ganar en primera vuelta, si es que hubiera sido hace 5 años atrás. No, tampoco tan lejos como haber sido hace 20, como decía anteriormente, sino hace 5 años atrás, como cuando salió Beatriz Sánchez. Como que en ese sentido el Frente Amplio se estaba recién formando, tenía toda esa fuerza, ganaban en primera vuelta sin ningún problema. Yo quería agregar la información que mencionaste, Ariel, con respecto a ese supuesto apoyo de Orrego hacia Piñera, que lo mencionó en una entrevista con el medio Interferencia. Y ahí le preguntaron, le mencionaron, usted fue una de las figuras de la exconcertación que visitó a Sebastián Piñera a La Moneda pocos días después del discurso de Estamos en Guerra. ¿Se arrepiente de haber realizado ese gesto en medio de la crisis? Que bueno, supongo que a eso se referían con esta relación entre Orrego y Piñera, y él mencionó que no, porque fuimos a 2 lugares. También fuimos a ver a Jaime Quintana, que era presidente del Senado, y era un momento muy complicado para el país. Y más que apañar a Piñera, que honestamente creo que ha sido el peor gobierno en décadas, sino en un siglo en nuestro país, creo que era un momento para reencontrar algún espacio de diálogo con todos los poderes del Estado, no solo con Piñera. Esas fueron las palabras de Orrego, y justamente también en esta misma entrevista, cuando le mencionaron todo eso que mencionabas tú, Ariel, con respecto a este control preventivo de identidad y todo ese tema, ese tipo de cosas, él mencionó que hoy no pienso igual que cuando apoyé ese tipo de cosas. Hay que formar una nueva policía de carabineros, que fue como el titular de esta noticia con respecto a las declaraciones de Orrego. Entonces, claro, ahí está ese pensamiento de hoy no pienso igual que antes. Tratando de zafarse un poco de todas esas cosas, de ese historial que mencionaba la que claramente hoy día le podría haber jugado en contra, porque finalmente ya es gobernador regional. Y con respecto a la pregunta que hacía la Tami, volviendo un poco a eso, yo creo que sigo como en la misma línea que la Ariel, opino un poco similar a lo que mencionaba, y creo que
si hubiese sido como una buena carta presidencial, creo que de todas formas sí hubiera sido una buena carta presidencial, quizás como a pesar de que tienes como este historial que quizás tiene puntos negativos, creo que era una figura, a pesar de que uno pensara como no tan conocida, yo lo que sentí fue que, por ejemplo, yo como persona joven, quizás para mí no era una cara tan visible, un rostro tan conocido, pero por ejemplo, la gente adulta de mi familia, todos eran como, no, voy a votar por Claudio Rego porque es más conocido, porque ha hecho más cosas, tiene más experiencia, a diferencia, por ejemplo, de Karina Oliva, mucho más joven, con un rostro no tan visible, a pesar de que sí ha trabajado bastantes años en política. Entonces creo que todavía está como como esa, como dejo de como confiar más en ese político con experiencia, a pesar de que haya tenido como etapas negativas durante su rubro político, por así llamarlo. Así que creo que en ese sentido como que hubiese sido como más que una buena carta presidencial, una carta presidencial que hubiese funcionado para la centroizquierda. A eso creo que en eso puedo concluir como mi idea. Y bueno, chiquillos, ya para ir finalizando este programa, este especial de las elecciones, la segunda vuelta de gobernadores regionales, quería preguntarles si querían agregar algún otro tema con respecto a esto, alguna conclusión, un análisis final de todo lo que ha sucedido durante estas últimas semanas tan llenas de momentos cívicos, se podría llamar, de cívica en general. Bueno, un punto igual intermedio. Todavía todavía Bueno, esto no para. Creo que esto ya te va a terminar en diciembre. Porque después nos queda junio con las primarias. Después es en octubre la primera vuelta. Y después en diciembre segunda vuelta. Y un poco cerraríamos este ciclo, yo creo que en marzo. Cuando asuma el después próximo. la Constitución. Eso después, bueno, entre medio está la constituyente. Así que siento como electoralmente paramos en diciembre. Y creo que primero la gran enseñanza es que seguimos votando muy poca gente. Sigue votando muy poca gente. Como ahí está un poco la autocrítica. Obviamente al sistema político que no llama a votar. No convence a la gente para que se levante a votar y decir, no, yo creo con convicción votar por este candidato. O también un poco, que sería la siguiente discusión, que es que junto con el voto obligatorio se busquen también un poco el peso al voto nulo y al voto blanco. Porque se ha hablado mucho que ¿para qué voy a ir a votar si yo prefiero votar por ninguno de los dos? Yo creo que la opción nulo siempre muestra una representatividad de decir yo no quiero votar por ninguno de los dos. Entonces creo que si se le toma un poco más de peso podría decir como ya más gente vote nulo y se anula la elección, no lo sé. Pero creo que va a ser punto a discutir en la próxima constitución sobre como el rol que tiene el nulo y el blanco porque como no tiene ningún peso realmente electoral. Pero sí creo que pueden marcar una tendencia. Y lo otro es que también el tema del voto obligatorio para ver si eso va a ser realmente la solución. Como la opción del voto voluntario era decir, como estamos tan consolidados como clase política, que la gente va a ir a votar por nosotros. Ya estamos tan desarrollados, producto de que primero fue uno de los principales puntos para el voto voluntario, por participar en la OCDE, que son este grupo de países más desarrollados del mundo, tienen que incluir un voto voluntario más que un voto obligatorio. Entonces, para poder estar dentro de los puntos de la OCDE, pasamos al voto voluntario porque decir que estamos tan desarrollados que la gente va a ir a votar por su propia voluntad. No es así. Entonces, como creo que esto igual representa un poco que no tienen gran arrastre, pero creo que el punto, ya, ahora sí que sí, culmine, va a ser la primera vuelta presidencial. Creo que ahí sí se tiene que estar atento a los porcentajes de participación, producto que es la elección más importante. Ya se habló un poco de la constituyente, pero fue también muy poca gente. Más gente votó en la primera vuelta en la primera vuelta presidencial, hablo bien, de Sebastián Piñera, que en la elección constituyente. Y no hay ninguna discusión de decir, oye, que votó poca gente por los constituyentes, que cómo se va a respaldar una constitución que tiene tan poca gente, cuando sí se habló eso de Piñera. Y yo también digo, cómo tan poca gente va a votar por ciertos dos cargos, cuando son tan importantes, sobre todo cuando es el más importante del país. Entonces, por lo menos en la región metropolitana tenemos que fue el 25,7% y a nivel nacional fue casi el 20% de las personas habilitadas para sufragar. Entonces creo que estas elecciones
Se habla mucho que Chile cambió, que se cambiaron las perspectivas, pero creo que uno de también esos cambios tiene que reflejarse un poco en el voto y en las autoridades que escogemos. Si es que criticamos a Orrego, si es que criticamos a Oliva, reflejémoslo. Si es que criticamos a la derecha, ya, hizo un poco, se reflejó un poco más, pero sigue siendo un porcentaje muy bajo de la población. Y no sé si esas personas no quieren votar, no sé si esas personas como no les interesa, si es que no entienden, porque por ejemplo el puesto de gobernador era enredado. Era la primera vez que lo hacíamos, pues quizás puedo entenderlo ahí. Pero sí va una reflexión de decir, como primero como medios de comunicación, por supuesto, creo que los medios de comunicación tienen gran relevancia al explicar como qué se vota, cuándo se vota, qué es un gobernador, quién es Claudio Rego, quién es Karina Oliva, qué hicieron, cuáles son sus antecedentes, bueno o malo, da lo mismo. Pero nosotros como medios de comunicación también transmitirlo. No es solamente culpa de los políticos, no es solamente culpa de la educación. Por ejemplo, ya tiremos educación cívica, pero ¿qué pasa con todas las personas que salieron del colegio? Yo ya salí del colegio. ¿Quién me enseña a mí? Los medios de comunicación. Entonces creo que también una autocrítica a los medios de comunicación de decir como, incluyéndonos, por supuesto. Tenemos que buscar, educar, decir qué se vota, cuándo se vota, quién es candidato, cuáles serían sus principales propuestas. Y no necesariamente compartiéndolo, también los mismos candidatos transparentar sus programas de gobierno desde ya. Por ejemplo, que una gran crítica que podríamos conversar en otro capítulo, que es Jadwe, que copió, que plagió 2 puntos del programa de Beatriz Sánchez, que son copiados textualmente. No sé qué tanto habla de un candidato ese punto. Entonces, ahí se va un poco la discusión respecto a lo cívico, a lo cultural, de respecto a la votación, que lo más posible que cambie con el voto obligatorio. Pero lo mismo, ¿por qué nos tienen que obligar a hacerlo? Cuando debería ser por nuestra propia voluntad, pero hay tan poca cosa que es como la paridad. Hasta que se regularice, tenemos que dar un poco de obligación. Muchas gracias, Ariel, por esa reflexión. Y Tami, te quería preguntar a ti si tenías alguna reflexión cortita en estos pocos minutos que nos quedan de programa. Y algo chiquitito que quería comentar dentro de las breaking news que salieron tras la elección de Claudio Rego. Insultó por Twitter Pablo Maltés a Gabriel Boric. Fue indirectamente, pero lo insultó. Puso. Y un imbécil dijo, cita, ni por 1 millón de votos. Esto ante la derrota de Karina Oliva, considerando que Boric, cuando Pablo Maltés le dio todo el apoyo y fue la polémica, Boric dijo que yo no aceptaría su apoyo ni por 1 millón de votos. Entonces Pablo Maltés lo insultó como haciendo esta referencia de esta crítica que recibió su apoyo y todo eso. Así que bueno, aquí vemos la otra parte de la política también, ya luego de este análisis completo por parte de Pamela Giles y Pablo Maltés, que siguen ahí, por ahí, picando con su postura frente a diversos temas. Y bueno, como reflexión final ya para ir cerrando, creo que es muy importante el tema de la educación cívica. Creo que siempre llegamos como a ese punto, pero yo creo que más que la gente no sepa que es importante, que no creo que los jóvenes como nosotros estamos interesados en la política mayoritariamente. Sabemos que tenemos que ir a votar, sabemos que aunque no nos guste ningún candidato, igual vamos a ir como en Ariel, que marcó nulo, por ejemplo, pero por otro lado, la gente más adulta aún siente que hay que hacer un trabajo de interesarse, porque el sistema que llevamos en Chile como cultura de trabajo, la gente tan interiorizada en su propio mundo, ¿cierto? Sin tener espacio para otras reflexiones, la política, ¿qué le va a importar a ellos? ¿Qué le va a importar a ellos que Jadwe se pelee con Pablo Maltés, que Briones diga esto, que Piñera haga esto otro? Hay un desinterés político porque hay un agotamiento de como la rutina que te lleva a cabo con la sociedad, sobre todo con la gente más adulta. Entonces creo que por eso también se nota este agotamiento y creo que hay un trabajo pendiente que hacer ahí con motivar y apuntar a ese sector, porque creo que hoy día los jóvenes están llevando gran parte de este proceso electoral y de reivindicar esta participación política que antes no ha habido, y se debe también a distintos factores como fue el estallido social que marcó un precedente con la participación de los jóvenes en este proceso. Entonces pondría harto ojo también en lo que se viene con la educación cívica y la importancia de ejercer este derecho, que con el voto obligatorio, por lo menos como ya lo hablamos antes, espero que vuelva a ser posible para que por último tengamos una cifra
realmente representativa y no con un 20% más o menos, creo que dijiste hoy día, Gaby, con la gente que participó, o mucho menos era. Así que esa es la reflexión final para ya terminar este programa. Muchas gracias, Tami. Bueno, ya con eso damos por terminado este programa especial de segundas vueltas de gobernadores regionales. Recuerda que nos escuchaste a través de Radio Frecuencia Renca en el dial 107.5, también a través de su página web www.frecuenciafm.cl, y también hacer énfasis en que nos pueden escuchar a través de todas nuestras plataformas: Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube. Ahí nos encuentran como Radio F5, y también aprovechar el espacio para invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, en donde siempre estamos subiendo contenido noticioso, que en Facebook nos pueden encontrar como Radio F5 y en Instagram como radio.f5. Y ahora vamos a estrenar una nueva plataforma que es TikTok, en donde nos pueden encontrar como Radio F5, y ahí también vamos a estar subiendo contenido para nuestra querida generación Z. Así que eso, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo capítulo, y como siempre el llamado es a participar, informarse, porque se nos viene un proceso político de aquí a diciembre, como bien mencionó el Ariel antes, así que eso, un llamado a votar. Saludos. Adiós.